Ah, mirá. Sí, tienen ahí como una variedad de usos, ¿no? Con la tecnología ahora, cada uno le va buscando la mejor manera de sostener la comunicación, digamos. Le van Es el buscando las celu, yo, herramientas. que me corta. ¿Cómo? Que yo estoy desde el celu y acá donde estoy yo a veces la señal se me corta. Por ejemplo, todo lo que me estabas diciendo recién. Se te fue. Sí, Se te fue. No, decía que entre los profes estamos tratando de encontrarle la vuelta, a ver qué forma o qué manera podemos estar lo más cerca posible. ¿En dónde estás, Leonel? en Plotier. Ah, estás complicado con la señal. Bueno, yo mira, lo que tiene esta aplicación es que te va mostrando arriba la cantidad de señal que tenés. ¿Viste? Si vos me estás viendo a mí, yo Sí, tengo una que me pasa de amarillo a rojo. Eso me quiere decir que se me está por ir la señal. O sea, me está bajando la señal. sí, ahí lo estoy viendo. Y la ventaja que tiene esto es que vos podés modificar la cantidad de banda que estás usando. Debajo de donde te aparece tu nombre o la identificación, cliqueás que Sí. dice administración de video y yo como evidentemente está muy baja, si la sigo sosteniendo en alta definición se me va a cortar la comunicación. Así que lo pongo en definición baja y ahí más o menos sostiene. Baja la calidad del video, sostiene el audio y bueno, y ahí más o menos lo podemos ir sosteniendo. Tengo gente saludándome por el chat. A ver quiénes están. Hola Diana, bienvenida. Estás anotada, Diana. Ahí ya apareces ya identificada. Así que lo has logrado. Bien, Melina. Ahí está. Está en silencio el audio de Diana. Sí, igual vamos a mantenerlo el micrófono cerrado para que no sature tanto y si necesitan hablar o levantan la manito, está acá abajo la manito para saludar o habilitan el micrófono y me piden permiso para preguntar. Bueno, si quieren, vamos arrancando. ¿Quieren Le- contarme un poquitito cómo están, cómo se están llevando con la plataforma? En tu caso, Diana. Hola, Diana. ¿Sos vos? Ay, se cortó otra vez. Bueno, alguien abrió el micrófono. Yo lo voy a cerrar desde acá para todos y lo habilitan solamente si quieren hablar, ¿sí? Así no se interrumpen. Si no, usemos el chat, que está bien. Alguien más se nos acaba de sumar. Bienvenido. ¿Quién es? Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Bienvenida. Bueno, eh, es- los sistemas de comunicación que están usando ustedes son bastante amplios, ¿verdad? El tema del celular es una cuestión. ¿Están manejando los datos? ¿Cómo tienen posibilidad de conectarse a Wi-Fi? ¿Cómo están haciendo? Nos escucho. ¿Cómo están haciendo con el tema? O cuéntenme cómo están haciendo para manejarse el tema de los datos. ¿Con qué frecuencia están accediendo a la plataforma? ¿Pueden acceder diariamente? ¿Cada tanto? ¿Se van midiendo en esto? No, vamos, yo por lo menos voy entrando cada tanto a ver si hay algún mensaje, alguna novedad, o para entregar trabajos o descargar cosas. Bien. Diana, no me estás a mí me estás escuchando, no a Jacqueline. Jacqueline está cortada. Qué raro que la escuches nada más que a Jacqueline. Me tenés entonces en mute a mí. Fíjate si no has atravesado, no has puesto en silencio algo al costado, ¿sí? Bueno, Profe, sí, yo le quería hacer un comentario por favor, de- dale. del tema del tema de las clases. Suponete el profesor de medicina, Sí, él estaba tratando de buscar algún medio, como estás haciendo vos, sí. pero ninguno resulta porque se corta o porque algo pasa o es corta la duración de la clase y demás. El profe de medicina lo que está haciendo es subir audios. Él graba la clase y sube el audio a la plataforma y Mm. desde ahí después nosotros escuchamos la clase. Ah, bien. Pero no hay interacción. Claro. Bueno,
En realidad, lo que yo estoy haciendo es subirle los contenidos a la... Me están poniendo en mute a mí, Diana. Me estás cerrando el micrófono a mí. Ahora... Sí. Bien. ¿Qué pasó? Se salieron todos. Hola, ¿están? Recién alguien tocó algo y... Se le cortó. No, y cortó todo, ¿eh? Se fueron todos de golpe. Ahora sí entran. Bueno, les decía, lo que yo estoy haciendo es subirles los videos con los contenidos específicos. Estos encuentros en particular son para poder, primero, resolver cuestiones específicas de dudas que vayan surgiendo, por un lado, y por otro lado, la posibilidad y también ir cumpliendo con algunos requisitos de la institución que nos piden que mantengamos este vínculo, ¿sí? Así que si por ahí se les complica mucho acceder, por eso yo insistí tanto en los mensajes. Yo sé que hay casos como el tuyo, Leonel, y hay gente que incluso está como más complicada porque me ha comentado de tener que trasladarse desde su hogar hasta otro lugar específico para poder acceder a la señal, a internet, y eso es un problemón porque estamos rompiendo la cuarentena, o sea, no es algo tan sencillo. Así que para eso está la plataforma, utilícenla para que me hagan todas las preguntas que necesiten hacerlas. Yo prefiero que también usen los foros de dudas porque a veces me preguntan por privado 3 o 4 veces lo mismo y me están preguntando lo mismo porque no saben que otro compañero ya había preguntado. Yo no tengo problemas en responderle por privado, pero por ahí lo que tiene el foro, lo bueno que tiene el foro, es que una vez que alguien hizo la pregunta y yo respondí, si después más adelante surge la duda, cualquiera va a ir al foro a ver si está la pregunta y si no preguntan otra vez y le responderé. Pero si la pregunta ya se hizo y la respuesta ya está, entonces no tienen que estar esperando a que yo me conecte o a que vea su mensaje. Ya tienen la respuesta y pueden seguir estudiando o aclarando. Yo les pido que expriman los foros de dudas por sobre todas las cosas. Y lo mismo que se van encontrando materiales, se van encontrando recursos que agilicen el vínculo, mucho mejor. ¿Sí? Y tampoco quiero que ni se atormenten, ni se sientan nerviosos, ni preocupados porque tal vez una clase no puedan acceder, o se entran y se les corta, se va, se viene. Bueno, fíjense que yo estoy en un centro urbano que se supone que tiene todos los servicios en condición y tengo una señal horrible y vivo en el centro de esa ciudad, o sea que acá hay un montón de factores tecnológicos que también condicionan mucho nuestra interacción, así que vamos a sacarle el jugo lo más que podamos, ¿sí? Pero usemos la plataforma, eso que nos permite, por ahí vamos con no es en simultáneo, aunque a veces estoy conectada, entran los mensajes y los respondo inmediatamente, pero siempre queda el registro y siempre es posible responderlos y mantenerlos al tanto. Lo que no va a suceder es que yo responda a dudas si no tengo la pregunta. Si no aparece la pregunta, yo no la puedo sanear, porque no sé qué está la duda. ¿Sí? En eso es muy importante que ustedes se pierdan la vergüenza, pierdan el miedo. A ver, estamos aprendiendo. Ustedes, nosotros. Me contaban recién del profe de medicina que le buscó la vuelta para subirles los audios. Bueno, bien, cada uno le va encontrando la vuelta y le va poniendo la mejor voluntad en medida de los recursos que tiene, de los conocimientos que tiene y demás. Pero es muy, muy importante sus preguntas. Y no, si también puede pasar esto. Alguien preguntó, yo respondí y todavía no está claro. Vuelvan a preguntar. Insisto, hay que ser un niño de 3 años para aprender. ¿Por qué? Porque pregunten todo, hasta el último detalle. Si no, no aprendemos ninguno. Ni ustedes, ni yo. Porque yo también aprendo mucho, muchísimo de ustedes. Bueno,
Quería, antes de arrancar formalmente con las respuestas a las preguntas, quería comentarles que estuve viendo en realidad la cuestión de el examen, porque ustedes estaban ahí. O sea, la formalización de la última medida presidencial decía que el 27 ya deberían empezar a retomarse algunas actividades. Tal como está la situación, no pareciera ser que, por más que han visto que se han ido ampliando rubros, esta semana se incorporaron 11 más y de a poquito, y buscándole alternativas como es el delivery, la venta online, etcétera, etcétera, los que se pueda. Pero tal como está el panorama hoy, mientras yo estoy hablando con ustedes, porque es súper dinámico todo esto, no pareciera ser que educación entrara dentro de esos rubros de manera muy inmediata. Entonces, vamos a compartirles la planificación. Díganme si la ven. A mí no me van a ver, porque tengo la cámara para mí oculta. Deberían estar viendo la planificación, ¿la ven? Sí. Profe, hay una compañera que tiene una duda respecto al examen. Por eso, les quería comentar del examen, cómo es el tema. ¿Sí? Bueno, fíjense dónde estamos. 28 de abril. ¿Dónde estamos? Bien, fíjense que el examen de ustedes cae justo el 29, o sea, 2 días después es un lío. Aunque suceda que este viernes o en general las comunicaciones de extensión se están haciendo sobre los viernes, ¿no? Entonces, supongamos que nos digan que el lunes listo, ya educación vuelve a funcionar como siempre. No me parece justo que ustedes estén esperando hasta el viernes a ver qué pasa, porque de tomarlo el 29, si tuviéramos que volver a las aulas sería presencial. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiarles el examen, ¿sí? Pasarlo del 29 al 6 de mayo. Entonces ahí tenemos un poco más de margen. Insisto, tal como vienen sucediendo las cosas, tal como me vienen informando, uno va leyendo por ahí las novedades, no pareciera ser educación algo que vaya a retomar su funcionamiento normal. Por lo tanto, lo que va a suceder es que, siempre que se mantenga la cuarentena, obviamente, que el 6 de mayo, yo después de esto, Mariano, ¿sabés qué? Tal vez lo que podemos hacer, a ver, voy a revisar. ¿Dónde está esto? A ver. Ahí vuelvo. Lo que estaba diciendo... Profe, el trabajo práctico 3... Vamos por orden, ¿sí? Termino de contarles esto de los del parcial y después me van preguntando por orden de los trabajos y demás. Así no nos hacemos ruido. Bueno, básicamente lo que les estoy comentando es esto. Voy a correr la fecha de examen del 29 al 6 de mayo, ¿sí? El 6 de mayo, si es que ya tenemos que volver a las aulas, si el 6 de mayo tenemos que volver a las aulas, lo que va a suceder es que el examen va a ser presencial. Si el 6 de mayo tenemos todavía cuarentena y tenemos que seguir manteniéndonos con... Jacqueline, ¿no ves? Porque tu señal, fíjate que está en gris. No tenés nada de señal. Es por eso me estás escuchando. El sistema este lo que tiene es que trata de capturar y preservar la comunicación oral. Así que cuando se les baja mucho la señal, fíjense
que a mí, bueno, ahora lo tengo en verde, lo tengo súper alto, pero en el caso tuyo, Jacqueline, lo tenés a gris, es decir, que no tenés nada de señal, por eso me escuchás la voz, por eso no ves la imagen. Bueno, vuelvo a esto. Si el 6 de mayo estamos en cuarentena, el examen va a ser vía plataforma. Pero ¿qué va a suceder el 6 de mayo? Vamos a tener igual una clase virtual en la cual ustedes van a sanear todas las dudas y recién a partir de ahí yo les voy a abrir el examen. Va a ser domiciliario, obviamente, va a ser a través de la plataforma y van a tener varios días para hacerlo. Les voy a dar 3, 4 días para que lo puedan hacer con comodidad. No se preocupen, no es que van a tener que estar conectados las 2 horas o 1 hora y media, lo que tengamos, nosotros tenemos 1 hora y media de clase, no es que van a tener que resolver ustedes el examen en 1 hora y media, porque si ustedes tienen que hacer esto y resolverlo y se les cae la señal y demás, se me infartan en el camino. Así que no, quédense tranquilos, van a tener un montón de tiempo para poder hacer las trabajos o el responder los exámenes que sean necesarios. ¿Sí? Así que bueno, ¿eso quedó claro? ¿Les quedó claro lo del examen? Sí. Perfecto. Entra a unidad 1 y 2, ¿no? Entra hasta la unidad 3, que termina hoy con sociograma. ¿Sí? Fíjense que lo que teníamos hoy pautado para trabajar era el tema del sociograma. Así que vamos a hacer una cosa. Avanzamos con las preguntas. Si nos queda un tiempito, les comento un poco cuál es el tema con el sociograma, de qué se trata esto del sociograma, como para ir cerrando. La semana que viene avanzamos igual, vamos a seguir teniendo este tipo de clases de consulta. Yo igual les voy a subir ya lo de la unidad 4, que es, fíjense en qué instancia estamos, chicos, que ya empezamos a trabajar los contenidos de la última parte del cuatrimestre. Para que ustedes ya lo tengan. Ustedes obviamente administren los tiempos de estudio como mejor les convengan. El práctico 3 sí entra en el examen. Fíjense las fechas de presentación. A ver si puedo ingresar. A ver. Voy a tratar de ingresar por otro lado a la plataforma de Seneca, así les muestro en qué estado están ustedes. ¿Sí? Denme un segundito. Hoy yo a ustedes y a todos en realidad, porque estamos haciendo un relevamiento de las participaciones y cómo vienen y demás, les mandé un mensajito para que tengan presente el tema de las presentaciones, ¿sí? Tal como viene la cuestión, cómo se están desarrollando los temas, es muy probable que tengamos que les abra, porque es como viene, es probable que terminemos el cuatrimestre así vía online. Así que tal vez les abra una fecha de participación o de recuperación de foros y trabajos prácticos, pero después del segundo examen. Igual yo les aconsejo que ustedes tienen 2 meses de participación, 3 meses de participación para los trabajos prácticos, para los foros y demás. Que no esperen a último momento porque se van a saturar, se van a perder. ¿Sí? Entonces traten de llevar el ritmo, porque los trabajos prácticos lo que tienen es que los llevan a estudiar, a leer, y ahí va donde surgen las dudas. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Estos son ustedes. A mí ahora no me van a ver, van a ver la pantalla. Yo tengo acá cambiado mi rol, estoy como estudiante, así que se supone que veo lo que ustedes ven. Si hay algo que ustedes no ven, me avisan, así reviso qué está pasando. Bueno, en novedades está el mensaje que les mandé hoy. Les pido por favor que lo vayan leyendo.
Anótense, es muy importante, chicos, que lleven adelante un control de las fechas. Ya entramos en un periodo que incluso nos empieza a afectar a nosotros el control de los tiempos. Empiezan muchas personas a perder el régimen del horario, porque antes como uno se tenía que trasladar. A ver, Nadine, ¿cómo está tu situación? ¿El resto ve? ¿Ven la pantalla? Yo no me lo cargo. Profe, no se ve nada. A ver. Ahí. Ahora sí. Bien. Ahora sí, profe. Genial. Sí, a veces, como está saturada mi señal, a ver cómo estamos. Va y viene. Se cuelga. Bueno. La ven en la No se plataforma. ve bien, pero se ve. Sí, no, es que lo puse bajo, chicos, lo puse muy bajito porque me va y me viene la señal, entonces para sostener el audio por lo menos. Bueno, veamos dónde estamos. El foro obligatorio. El foro obligatorio que dice acá, tienen hasta el 28 de abril, tienen tiempo para poder verlo. Se va a ver pixelado porque les bajé la calidad del video para sostener la comunicación y que no se cuelgue tanto. ¿Sí? Entonces fíjense, 28 de abril, tienen tiempo para participar del foro de la unidad 1. El foro general tiene, chicos, la presentación. Entren, digan, hola, profe, soy tal. Listo, al 2 de mayo esto se cierra. Sigamos. ¿Qué otras cosas están dando vuelta? Bueno, tenemos el trabajo práctico. El trabajo práctico, sí, ya cerró. El 1 ya cerró. Tienen el foro obligatorio de la unidad 2 también todavía en funcionamiento. Este también está por cerrar. El trabajo práctico número 2. Este ya cerró también. Y estamos en la unidad 3. Que cierra hoy con el contenido del sociograma, ¿sí? Este termina el 2 de mayo. En este tienen que ponerse las pilas y empezar a trabajar, ¿sí? Tengan presente, por favor, entonces las presentaciones y los trabajos y demás, porque más que completar la presentación del trabajo práctico en sí, lo que les permite a ustedes cuando se ponen a trabajar con esto es justamente la posibilidad de ir descubriendo qué es lo que les está faltando para entender, ¿sí? Profe, usted había dicho que estaba subiendo videos, ¿puede ser? Acá estamos. ¿Volvimos? Volvimos, sí, se nos había cortado la señal. Tuve que ir a ponerla a revisar, a ver. Hola. Acá estamos otra vez. Tuve que ir a revisar la antena porque no conectaba nada. Sí, los videos, chicos, están en la plataforma. Están en la plataforma. Métanse, investiguen ustedes con su plataforma. Úsenla. Ustedes cuando ingresan a la plataforma ven que en cada unidad yo voy subiendo material. Fíjense
porque los materiales dicen que qué temas se tratan, los power de qué temas son. A ver, voy a mostrarles el último, por ejemplo. Si ustedes ven acá, por ejemplo, fíjense, dice video sobre texto del Tomash. Lo que tienen que hacer es, hacen clic ahí y les abre el video. Ah, no, yo pensé que decía videos suyos, grabaciones. No, pero esos videos de YouTube, sí. No. Fíjate, son grabaciones mías, de contenidos míos. Son explicaciones de las clases. Claro, no, pero yo había entendido que Ajá, con videos me refería a que eran grabaciones suyas Esos de videos. alguna clase que dio. No, las clases de consulta también las voy subiendo, ¿eh? Fíjate. Acá donde dice encuentros virtuales, quedó grabada la última que tuvimos. Haces clic ahí y ahí puedes ver las clases de consulta. Bueno, vamos a arrancar. Viene como con mucho delay de esto. Pero vas a encuentros virtuales y lo ves, ¿lo ven? Sí, se trabó, Diana. Está horrible la señal. Por eso por ahí de pronto tengo picos enormes. Bueno, sí están los videos, métanse donde dice encuentros virtuales, están las clases, esta la estoy grabando como las otras que hemos tenido. Y los contenidos, y el canal de YouTube es el que yo generé para ustedes, así que si quieren algunos he visto que sean suscriptos, les va a llegar la notificación de lo que se está subiendo. Subo contenidos de otras materias también, pero obviamente ustedes concéntrense en lo que les corresponde, en lo que les interesa, ¿sí? Bueno, avancemos en las preguntas. Como hay un poco de va y viene, lo que yo les pido por ahí que usemos mejor el chat, ¿sí? Escríbanme ahí las dudas que tengan, así las saneamos. Si no, avanzamos un poquito con lo que es
el sociograma, que con esto cerraríamos la etapa de la unidad 3, básicamente. Y que es lo que a nosotros estaríamos necesitando para poder avanzar o poder cerrar esta etapa, ¿sí? Así que bueno, díganme qué es cuáles son las dudas, qué cosas han ido apareciendo. Profe, le hago una pregunta del foro. Sí, por favor. ¿Puede ser que no aparezcan todos los que participaron? ¿Cómo? Que no aparezcan todos los que Porque participan. en el foro 1 yo recuerdo haber escrito y ahora veo que no estoy, como que no participé. Mira, en realidad vos sos Lionel. ¿Lionel me está hablando? ¿Quién me habla? Sí, sí, Leonel. Bien. Yo me voy a fijar si estás en el foro 1 como participado. En realidad, si participaste, tiene que estar el registro. Pero si no aparece es porque no ha quedado cargada la participación. Yo te respondí que todos los participantes que estaban, yo les respondí. Igual lo voy a revisar, pero debería estar tu participación. Si no, no quedó registrada. ¿Sí? Por ahí pudo haber sido que cuando la subiste se colgó y después no quedó en la plataforma. Pero tenés tiempo todavía para entrar. Yo ahora después lo que te pido es que por privado, por mensajería privada, me escribas para que yo me acuerde de buscarte, me pongas la materia, así yo te puedo buscar y ver qué pasó ahí. Hasta donde yo llegue el registro que a mí me llegó. Y en todo caso, a vos también, Jacqueline. Bueno, entonces vamos a hacer dos cosas. Yo voy a revisar del foro 1 qué está sucediendo. ¿Sí? Si aparecen o no. Escribime por favor. ¿Sí? También a vos, ya que así yo no me olvido. Les pido esa manito. Lo reviso mañana, más tarde, y les escribo a ver qué pasa, si aparece o no la participación, en qué, y en el mensaje que me pónganme foro 1, foro 2. ¿Por qué? Porque si ustedes escribieron y no quedó el registro, o sea, si yo si yo lo vi, le tengo que haber puesto el 1 que implica la participación del registro de la participación. Entonces, lo que importa es, si ustedes participaron y esa participación no quedó registrada, y hay un problema técnico entonces. Así que háganme acordar que lo busque, yo les informo a ustedes, ustedes se conectan con la administración y yo también le aviso a la administración que ha pasado esto con ustedes para que lo revisen a ver si hay algún problema interno en la plataforma. ¿Vamos? ¿Alguien más que haya tenido problemas con los foros? ¿No? Bien. Respecto de las dudas de contenido, ¿cómo vienen con eso? ¿Todo bien? Yo por ahora todo bien, sí. Igualmente, profe, para ser sincero, lo de la clase pasada no he leído nada todavía, así que Me vas a de decir que estás con momento, lo de hasta lo que no he psicología. leído no tengo ninguna duda. Bueno, bien. ¿El resto? ¿Mayo les quedó claro? Bien.
Y el resto, porque lo importante de estos encuentros virtuales es o que optimicemos el tiempo. Leonel, no, el resto está todo en mute. Me están escribiendo por el chat. ¿Sí? Ah, Diana, me estás preguntando por el trabajo práctico, ¿verdad? Ah, bien. Bueno, vamos por parte. No, está bien, Diana. Vamos a responder la pregunta de Diana y después vamos con la de Tomás. Y el resto está todo en silencio. Me escuchan a mí nada más para que no se sature y no haya mucho ruido. Bien, vamos por tu pregunta, Diana. Lo que cuando hablamos de Taylor, lo importante es que Taylor se centra en el núcleo de la producción, en el núcleo operativo. Por eso habla de producción científica. Por eso es la respuesta correcta es producción científica. Porque lo que propone Taylor es, bueno, yo para crecer una organización, lo que tengo que hacer es poder medir, calcular, planificar cómo se va a producir. Después los administradores lo que tienen que hacer es que garantizar que se responda y que se aplique esa medición, ese plan, esa metodología científica que se aplicó a la producción. Pero la cuestión es aplicar y medir, por eso esta cuestión de la eliminación de los tiempos muertos, del análisis del entrenamiento del trabajador. Yo me fijo en cómo funciona el sistema productivo en Taylor. Si yo me corro y empiezo a pensar en la administración como tal, entonces estoy hablando de Fayol. Por eso es la respuesta correcta es producción científica y no la administración. La administración o el eje de conducción de la organización basado en la administración es de Fayol. Taylor se centra en la producción. Por eso es que la pregunta no está bien si vos pusiste esa administración. ¿Sí? Taylor se centra en la producción. Perdón. Y Fayol se centra en la administración. A ver, Diana. Está muy baja tu señal, Diana. Por eso se te está trabando la cuestión. A ver, ahora les respondo las etapas de mayo. Bueno, Tomás, las etapas de mayo. Mayo tiene 4 etapas grandes de investigación dentro del experimento de Hausdorff. ¿Qué va a pasar? Primero, ¿para qué lo contratan? Arranquemos por ahí. ¿Para qué lo contratan a Mayo? Lo contratan para que encuentre la zanahoria, el incentivo que haga que los obreros trabajen mejor y aumenten la producción. Si ustedes vieron el videíto que cuenta cómo era la empresa, se habrán dado cuenta que para el contexto histórico era una empresa de lujo. Tenían un montón de beneficios. Pero aún así los empresarios querían de alguna manera obtener alguna recompensa o aumentar la calidad del producto y la cantidad de producción. Entonces lo contratan a Mayo porque quieren que Mayo les diga, bueno, ustedes tienen que aplicar tal medida para que aumente la producción. La primera etapa tiene que ver con la búsqueda de factores fisiológicos que incentiven la producción. Y se le ocurre empezar a modificar la luz. ¿Cuál es la trampa acá? Mayo y sus colaboradores le dicen a la gente de este grupo de experimental que le van a cambiar la luz. Pero nunca le cambian la potencia. Nunca le cambian la intensidad de la luz. Le cambian los focos, les hacen el show, les dicen hemos cambiado, hemos aumentado la intensidad, pero nunca la cambian. Entonces,
la cantidad de luz real, objetiva, nunca se modifica. Pero ¿qué pasa? Cada vez que le dicen a las personas que van a aumentar la intensidad de la luz, las personas empiezan a producir más. Acá se abre el interrogante. Porque vieron como las gallinas cuando están en los gallineros que les prenden la luz para que pongan huevos permanentemente. Bueno, ellos estaban buscando algo similar. Dice, bueno, si le ponemos la luz, van a mejorar la producción. Pero como no les cambian la luz, le dicen nomás que las personas van a modificar, que se ha cambiado la intensidad de la luz y modifican la producción, dicen, no, acá entonces hay otra cuestión. Si hubiesen modificado la luz en serio, dicen, bueno, hacen una asociación directa, o mejora la luz, mejor producción. Pero como nunca mejoran la luz y mejora la producción, entonces acá aparece el factor psicológico. Ese factor psicológico es, en primera instancia, Mayo lo sintió como fatal, porque ¿cómo interpreta este cambio de conducta de los trabajadores? Como una respuesta en realidad por parte de los trabajadores a la necesidad de la empresa y a la necesidad del experimento de encontrar cómo producen más. Bien, pero ahora, teniendo claro que nunca cambiaron la intensidad de la luz, entonces no existe ese factor objetivo, pero sin embargo se cambia la conducta, aumenta la productividad. Esto quiere decir que hay un factor tercero, que es el factor psicológico, que no es capaz de ser medido ni anticipado, más en el contexto en el que estaba Mayo, ¿sí? Como no lo puedo medir, entonces desechan la primera parte del factor psicológico. ¿El factor qué, profe? Se cortó. El factor psicológico. Te lo anoto. Bien, entonces, al encontrar esta respuesta inesperada, porque si nunca cambiaron el sistema, nunca cambiaron la luz y la gente cambió igual la producción, entonces no sirve. ¿Por qué? Porque Mayo, insisto en esto, estaba buscando la manera de encontrar el elemento que permitiera una reacción directa. Estaba buscando un factor, si ustedes quieren, matemático. Yo aumento la luz, la gente aumenta la productividad, pero no aumenté la luz y me aumentaron la productividad igual. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque hay un elemento psicológico de por medio. ¿Por qué es ese factor psicológico? Y en principio pensó Mayo y su grupo que era para satisfacerlo a ellos y a la empresa. Van a la segunda etapa, que es un poquito más larga, que tiene 12 periodos en el medio, que lo que hacen es cambiar algún tipo de incentivo a nivel laboral. Vamos a poner un ejemplo. Dicen, bueno, si aumentamos el sueldo, si generamos el incentivo del aumento del sueldo, va a aumentar la productividad. Aumentan el sueldo, aumenta la productividad. Bien, ¿está ahí? Es lógico. Pero después les vuelven a bajar el sueldo y aumenta la productividad. Entonces, la lógica primera que decía a mayor sueldo, mayor productividad, cae, porque si yo les bajo el sueldo y me aumentan la productividad, entonces ¿dónde está la razón? Se supondría, si es una relación directamente proporcional, bajo el nivel de salario, me tiene que bajar la productividad. En otros momentos, cambian la forma de trabajo. Al comienzo va todo bien, vuelven a la forma anterior, después de un tiempo vuelven a implementar esa modalidad de trabajo y la gente trabaja menos. Entonces, después de 2 años más o menos que duró esta etapa, lo que dice Mayo y su gente es que esta gente otra vez está respondiendo al efecto del experimento. Está modificando su actividad, su respuesta productiva en función de lo que creen que nosotros estamos buscando. Por eso es clave la tercera etapa, la de las entrevistas. ¿Por qué es clave? Porque ahí en la charla que van teniendo con casi 1000 empleados que entrevistan, me parece que incluso son un poco más,
3.000 entrevistas, si no me equivoco, es en realidad la suma, empiezan a aparecer cuestiones que no se pueden medir con la observación. Y estas cuestiones tienen que ver específicamente con qué. Con el factor psicológico, con lo emocional, el factor grupal, y cómo todo esto termina influenciando en cómo las personas sienten y entienden qué es lo que hace la organización. Entonces, un ejemplo que yo siempre traigo a colación porque es muy interesante en sí. En esa entrevista lo que aparece es lo siguiente. Habitualmente, en la jornada habitual, cotidiana, había un supervisor cada 100 trabajadores. Imagínense en una jornada de 8 horas todo lo que una sola persona puede llegar a supervisar a 100 trabajadores. Poco y nada. ¿Sí? Es muy difícil asegurar que una sola persona te puede estar mirando hasta el detalle lo que estás haciendo si sos parte de un grupo de 100. Pero cuando estaban en el experimento, los grupos eran muchísimo más reducidos. Eran de 10, 12, 13. Más de eso no pasaba la cantidad de trabajadores. ¿Qué es lo que dicen estos trabajadores en la entrevista? Que cuando están en lo cotidiano, ¿sí? Se sentían muy observados y muy vigilados. Pero cuando estaban dentro del marco de la experimentación, del experimento, se sentían relajados, se sentían bien, se sentían poco observados. Ahora piensen ustedes, si ustedes hubiesen sido parte de ese grupo y aplicando la razón, ¿en qué contexto se sentirían más vigilados? ¿Siendo parte de un grupo de 10 con 2 personas observándolos? ¿O siendo parte de un grupo de 100 con una sola persona observándolos? La lógica, ¿qué indica? ¿Cuándo ustedes estarían más vigilados? Escríbanme por el chat si quieren. O háblenme. Sí, estaría más observado en el grupo de 10. La lógica te dice eso. Sin embargo, las entrevistas... Exacto, Leonel, se estarían más relajados porque total soy 1 en 100. Hasta que se entere, se acuerde o llegue a verme a mí va a pasar una semana. Bueno, no era lo que sentían. No era lo que sentían los trabajadores. Entonces, como se sentían hostigados, vigilados, perseguidos, incluso hasta por la misma empresa, reaccionaban de una manera que los llevaba a limitar su producción. Pero como estaban en el experimento y estaban como más cómodos y ellos percibían algo que tiene que ver con un componente totalmente subjetivo que yo no puedo medir. Yo no puedo medir cómo se siente Diana o cómo se siente Leonel. Yo puedo generar espacios desde hoy, porque piensen que la empresa que analiza Mayo está fundada sobre los principios tayloristas y fayolistas, donde se supone que desde afuera del sujeto yo marco la cancha, le digo, bueno, vos vas a tener que hacer esto, esto y esto, y desde la administración me encargo de procesar, controlar, administrar la coordinación y demás. Y el sujeto, el trabajador, hace lo que yo le digo. Esa era la mirada que reinaba. Y Mayo de pronto se encuentra con que el trabajador no hace lo que la empresa le dice. El trabajador hace lo que siente. Esto fue una revolución, pero realmente lo empieza a concretar, lo empieza a poder ver ¿dónde? En la entrevista, porque es ahí donde puede sanear las dudas que van surgiendo en relación a las etapas anteriores. Otra de las cosas que surge es la presencia de algo muy importante que se va a poder medir a través del sociograma, que es la existencia de la organización informal. ¿Qué es esta organización informal? Básicamente el tipo de relaciones que se dan dentro de la empresa que no las controla la empresa, que no tienen que ver con la jerarquía, que tienen que ver con el tipo de grupo que se arma, con la empatía, con la agresividad, con la afinidad, con el rechazo. Entonces, cuando uno deja el organigrama de lado y empieza a ver cómo se relacionan las personas dentro de la organización, vas a encontrar un montón de factores. Hay jefes que se llevan bárbaro con su equipo, trabajan muy bien, no tienen ningún problema, y otros que por las dudas entran con la
espalda pegada a la pared y van tanteando hasta que se pueden meter en su oficina, cierran la puerta y no los ves nunca más. Bueno, esos son elementos que te dicen cómo se lleva la gente al interior de la organización. Y depende cómo se lleven, depende de cómo se sientan en función de esas relaciones, va a ser cómo van a producir dentro de la organización. Y eso es lo que descubre Mayo. También descubre la existencia, por ejemplo, de líderes. Líderes que no necesariamente tienen un cargo jerárquico, pero que tienen un peso tal dentro de los grupos y dentro de los trabajadores que son capaces de llevarlos, por ejemplo, a entrar en huelga. Y lo que descubre Mayo es que la respuesta a esa convocatoria a huelga no tiene que ver necesariamente con un factor económico, sino con un factor de identificación, de coincidencia ideológica, emocional. Después, cuando va a la cuarta etapa, es cuando termina de consolidar la idea de la importancia del grupo y cómo se maneja la sanción social dentro del grupo. ¿Qué es lo que va a encontrar? La empresa creía que tenía el control total de la producción o de la capacidad de producción de sus trabajadores, ¿sí? Entonces tenía un sistema de control de cómo cada uno iba elaborando. Entonces creía que podían elaborar 10 productos por día. Los relés era el producto concreto. ¿Qué es lo que pasa cuando Mayo empieza a observar cómo funciona ese grupo y qué es lo que produce? Lo que encuentra es lo siguiente. Los grupos, o este grupo puntualmente, tenía capacidad para producir mucho más de 10. Producía 12, 13, 14. Pero tenían una técnica, hacían una trampita, y esa diferencia de 2 o 3 que hacían en el día, lo guardaban. Entonces, si un día, porque tenían ganas, porque estaban cansados, porque lo que sea que sucedía, producían 7, tenían la reserva suficiente para sumarla a la producción, y entonces a la empresa siempre le iba a figurar que producían 10. Pero no era que producían 10 todos los días, y no era que no podían producir más, podían producir más, pero ellos como grupo administraban esa producción. Eso fue un descubrimiento total, porque entonces ahí lo que queda en evidencia es que por más que yo, como excelente administrador que nos planteaba Fayol, pueda llevar adelante un control exhaustivo de mi sistema productivo, igual el cuerpo trabajador, si quiere, me hace una trampita y se maneja la producción como quieren ellos. Otra de las cosas que encontró de frente a ese análisis es que los grupos tienden a valorar una media. ¿Qué quiere decir que tienden a valorar una media? Si hay alguien que se destaca mucho en el grupo por capacidad productiva, organizativa y demás, el grupo va a tender a bajarle las expectativas. Se lo va a sancionar, le va a señalar, no. ¿Por qué? Porque ese sujeto que produce más, que tiene mayor capacidad, que se desarrolla más, lo que pone en evidencia es que los otros deberían poder alcanzar su performance. Pero lo mismo pasa con el otro, con el que está en el otro extremo, el que está tirado así, mirando el techo, ¿sí? A ese también lo incentivan, ponete las pilas, hace algo. ¿Por qué? Porque se perjudica al grupo y perjudica al premio o al reconocimiento o a la exigencia. Y si el grupo se ata a este que va para atrás, termina después siendo perjudicado. Entonces, los grupos tienden a la media. Y para poder sostener esa media o ese nivel medio, lo que hacen es sancionar para arriba y para abajo. Además de tener un líder que, como yo les decía antes, no necesariamente está reconocido por la administración, pero lo que sí va a hacer ese líder es impactar emocionalmente en el sujeto, y como impacta emocionalmente en el sujeto, lo que hace es dirigir las conductas. Y al dirigir las conductas, lo que hace es condicionar o limitar la capacidad de producción que tiene la empresa. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Ahí quedó Tomás. Esa es la cuarta etapa. En conclusión, ¿qué es lo que le pasa a Mayo? Mayo se encuentra con ¿qué?
Él venía también, más allá de que él es psicólogo social y tiene otras herramientas distintas de Taylor y Fayol, lo que él encuentra es que es imposible pensar que uno va a encontrar la zanahoria que mueva al trabajador para donde yo quiera. El trabajador se va a mover por esa zanahoria si le interesa la zanahoria en ese momento. Tal vez la toma y aún así no responde. Porque lo que importa es el factor psicológico. Lo que importa es el factor emocional, cómo se siente con el grupo, cómo se vincula, cómo se estimula. Y eso empieza a explicar también por qué, y hoy nos sirve mucho para entender en esta nueva forma de entender el trabajo, en esta nueva forma de cómo nos entendemos nosotros dentro del sistema productivo. Porque las personas, o hay ciertas personas que van saltando de mucho trabajo, de trabajo en trabajo, y lo hacen porque no se sienten cómodas, porque se sienten limitadas, porque en algún momento se sienten ahogadas donde están trabajando. Y por ahí se van de un lugar donde ganan cierta cantidad de dinero y van a otro lugar o a otro espacio donde la remuneración es mínima o es menor, pero la satisfacción personal es mucho más amplia. ¿Sí? Para cerrar entonces, Mayo descubre la importancia del factor psicológico, la importancia del factor emocional, la importancia del grupo, la importancia de los liderazgos no reconocidos, confirma, demuestra, encuentra la importancia de las relaciones humanas y termina reclamando entonces la existencia de una administración humanizada. ¿Qué le pasa a Mayo? ¿Por qué exige y habla en algún momento de un caldo de cultivo del conflicto social? Porque en el momento en el que Mayo analiza a esta empresa, es un momento post Primera Guerra Mundial. Sí, en realidad estamos incluso todavía más hacia el final del experimento, se empiezan a sentir voces más fuertes respecto de lo que va a terminar desencadenándose un par de años después, unos 6 años después, en la Segunda Guerra Mundial. Pero a diferencia de Taylor y Fayol, Mayo analiza a la empresa en un marco donde el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, queda dividido en dos grandes bloques. Una es la del bloque capitalista, del industrial, que es el que han venido analizando todos los autores que nosotros vimos, y otro es el de la Rusia comunista. La Rusia comunista con ideales comunistas, con ideales revolucionarios de carácter socialista, donde se reivindica el valor del trabajador, de este trabajador enfrente de la patronal, de este trabajador que a través del Estado administra los medios de producción, rompiendo, entre comillas, porque la historia después dirá otra cosa, la división de clases. Pero lo cierto es que ese es el fantasma que ve Mayo, la posibilidad de la propagación de estas ideas de carácter socialistas que terminan haciendo que los trabajadores se reconozcan entre sí como elementos perseguidos o elementos oprimidos dentro de la empresa, y que en esa sensación de opresión que se tenga nazca la necesidad de levantarse frente a la estructura empresarial. Por eso él plantea trabajar desde otro lugar, no solamente quedarme con la planificación que propone Fayol o la estructuración mecánica del sistema productivo como propone Taylor. Eso lo necesito, obviamente, porque es la estructura de la organización, pero tengo que contar con espacios de encuentro con los trabajadores para saber qué les pasa, qué necesitan. Tengo que poder hablar, dialogar y generar un espacio de cooperación con ellos para poder alivianar esa sensación de opresión que muchas veces tienen, o de persecución o de desprecio, lo que fuera que esté ahí gestándose, romper eso y tratar de obtener desde su lugar la mejor disponibilidad posible.
y que eso obviamente después se traduzca en la mayor cantidad de producción posible y no al inverso, ¿sí? Es en esto en lo que termina concluyendo Mayo. Yo no puedo, desde una planificación, yo no puedo decir que con un estímulo monetario, como podía sostener Taylor o Fayol, las personas me van a producir más o me van a responder más. Si las personas se sienten mal, y van a tomarlo al incentivo, pero de ahí a que produzcan más, es otra cosa. ¿Sí? En ese sentido, Mayo es revolucionario. Bueno, ¿les quedó claro cómo es el tema con Mayo? Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Melina, te pido que me copies la pregunta, dale, porque lo que sucede con los trabajos prácticos, a ver, si se compara el ahí está, dale, gracias. Si se compara el organigrama de la revista Runway al comienzo de la película, promediando la película y al finalizar, ¿se puede comprobar claramente que cambió? La idea es que vos, cuando mires la película, vos vas a ver que hay una estructura organizacional. O sea, ahí la tenés que deducir cuando vos ves la película, más o menos qué rol está cumpliendo cada uno dentro de la organización. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa Runway? No nos vamos a mezclar con el novio de la protagonista. Vos podés trazar una estructura organizativa, formal, del organigrama, puede ser vertical, radial, horizontal, bueno, vos verás cuál de los organigramas que nosotros vimos en la clase anterior o en los contenidos de la clase anterior te permiten a vos poder identificar de qué se trata. Ahora, lo que vos vas a tener que ver, obviamente toda la película, y ver si a la mitad de la película, cuando se entra en crisis, hay un cambio en ese organigrama, si aparecen nuevos cargos, si desaparecen, si hay una nueva distribución de mando, de responsabilidades, y al finalizar, ¿hay algún cambio dentro del organigrama? O sea, la estructura que vos pudiste dibujar al comienzo, una vertical, con Miranda, creo que era el nombre, sí, Miranda era la jefa, ¿no? Miranda a la cabeza, ahí tenés la jefa de redacción y abajo van pasando los otros elementos que te presenta la película, obviamente. ¿Siguen estando esos mismos puestos o han cambiado? Se eliminaron, aparecieron otros nuevos. Y ahí, después de que mires la película un rato y la termines de ver, obviamente me vas a poder decir si cambió o no cambió el organigrama, si hay una redistribución de unidades de mando, de jerarquías. ¿Sí? ¿Entendiste? Bien. ¿Qué otra pregunta ahí anda dando vuelta? Las etapas de la planificación, los tipos de planificación, ¿eso les quedó claro?
Bien. El tema con la planificación es la siguiente. Nosotros, cuando empezamos a pensar en la organización, lo que tenemos que tener presente es que la organización no es un efecto, no es un elemento natural, ¿sí? Va a surgir de la idea de un ser humano que tiene deseos de llevar adelante un sistema productivo o un elemento que le permita poder en general ganar dinero, pero después nosotros vamos a ver que hay otros elementos, ¿sí? Entonces, la planificación es un elemento necesario para cualquier tipo de organización. Si yo no puedo ordenar para dónde quiero ir, entonces no voy a poder manejar el barco, no voy a poder decir, bueno, me voy para aquel lado, tengo que completar esto, necesito esto. Por eso es que a la planificación nosotros la vamos a encontrar en 3 niveles o con 3 objetivos específicos. Uno es el de el factor protector, ¿sí? ¿Por qué minimiza los riesgos? Porque cuando yo tengo la posibilidad de calcular para dónde va mi idea, mi plan, entonces yo puedo ir viendo, calculando qué cosas voy a necesitar y voy a dejar de necesitar para poder concretar mi plan. Entonces no tengo sorpresas, y las sorpresas que me aparecen son las mínimas. Una pandemia, por ejemplo. La otra es la de carácter afirmativo. ¿Qué nos dice? Nos permite elevar el éxito organizacional. Obviamente, si yo puedo reducir los riesgos, puedo calcular qué es lo que voy a necesitar, puedo prever la administración de los recursos, y entonces tengo muchas más posibilidades de alcanzar mi éxito organizacional. Pensemos en ustedes. Si ustedes organizan sus tiempos y reparten sus tiempos de estudio en todas las materias, tienen muchas más posibilidades de tener un mejor rendimiento en todas las materias que si van viendo cada tanto con qué materias se ponen para estudiar. Cuando quieran acordar, les llegaron las fechas de presentar todos los exámenes, todos los trabajos, y no tienen el tiempo suficiente como para procesar los contenidos. Y la última instancia es la de coordinar. ¿Qué coordino a partir de la planificación? Sé qué necesito, sé qué cargos necesito, sé qué responsabilidades hay que completar, sé qué recursos voy a necesitar para completar mi objetivo, ¿sí? Y entonces, con la planificación también sé cómo tengo que ir ordenando o articulando la relación entre los distintos miembros o los distintos estamentos de la jerarquía de la organización, y también cómo voy a ir administrando los recursos. A veces yo puedo decidir con una buena planificación si me endeudo ahora con la compra de determinado artículo o puedo postergarlo hacia más adelante. Entonces utilizo el dinero que tengo hoy para elementos que voy a necesitar hoy o en lo inmediato, y no genero una deuda con elementos o recursos que me van a ser necesarios más adelante. ¿Me va siguiendo, Diana? Bien. Entonces, acá nosotros lo que tenemos son las utilidades de la planificación. ¿Sí? ¿Para qué me permite la planificación? Primero, para poder ir anticipando por sobre todas las cosas qué es lo que yo quiero lograr, que esto es importante. O sea, si yo quiero conquistar la luna, en este momento va a estar difícil. Tengo que ver qué herramienta puedo encontrar que me ayude a resolver cuestiones tan simples como la que nos ha afectado hoy bastante, que es el tema de la conectividad. Entonces, la planificación a mí lo que me permite es establecer la viabilidad de las metas que quiero alcanzar. Y la otra es, si yo quiero ir hacia allá, ¿qué cosas tengo que hacer para resolver o concretar para poder alcanzar esas metas? Por eso es que
para poder armar una planificación, primero tengo que tener claro qué objetivos voy a necesitar y para poder hacerlos, qué recursos humanos y materiales necesito para poder alcanzarlos. Lo siguiente que a mí me provee la guía de la planificación es la asignación de tarea a cada uno de los trabajadores y que cada uno sepa cuál es la meta pequeña que le toca a su nivel jerárquico, pero además cómo se enlaza esa meta pequeña con las metas más grandes, más amplias, las que dirigen o orientan la acción de la organización. El otro beneficio de poder contar con una planificación es que yo puedo controlar cómo se van logrando, cómo se van alcanzando los objetivos. ¿Por qué? Porque yo abro una meta, abro un mapa. Entonces digo, de acá de marzo a julio tengo que haber rendido, por ejemplo, tomando otra vez el ejemplo del estudio, 3 exámenes, y para saber que promocioné la materia, mínimo en cada examen tengo que tener un 6, por decir algo. Si yo ya sé que mínimo tengo que tener un 6 y en el primero me saqué un 4 y tengo la posibilidad de aumentar el promedio para llegar al 6 que necesitan, ya sé ahora que para el próximo me tengo que poner todas las pilas para alcanzar ese 6, ¿sí? Entonces, lo que la planificación a mí me permite es poder establecer cuán lejos y cuán cerca estoy de alcanzar la meta que me propuse. Y por otro lado, lo que a mí la planificación me permite es poder establecer cuáles son las virtudes, cuáles son las fortalezas, cuáles son los mejores recursos que tiene la organización para poder alcanzar estas metas. Si yo pretendo, por ejemplo, alcanzar la luna y no puedo salir a la calle, ni siquiera tomar un colectivo, y voy a estar complicado. Va a estar muy difícil que pueda alcanzar la luna en este momento, ¿sí? Bien. Sigamos con esto. ¿Qué pasa entonces con la planificación? La planificación nos puede dar mucha seguridad para poder emprender el camino, pero también tiene sus lados flacos la planificación. Primero porque nos puede hacer creer que con la planificación tenemos todo resuelto, y muchas veces pasa que surgen una serie de eventos inesperados que terminan poniendo a prueba esa planificación, a ver, bueno, ¿me sirve, no me sirve lo que hice? O todo lo que planifiqué no sirvió. Hoy tengo que dirigir el barco hacia otro lado. Y va a pasar, puede pasar. Entonces, la planificación, cuando uno la hace, tiene que tener también la mente lo suficientemente abierta como para que cuando la está ejecutando, ver qué es lo que está pasando alrededor, por las dudas de que eso que está sucediendo, que puede ser contrario a lo que yo necesite, o que puede venir en contra de mis objetivos, yo lo pueda atajar. A veces suceden cosas que uno no los prevé, no los puede prever, y entonces la planificación tiene que ser revisada, ¿sí? Independientemente que es siempre factible o deseable que se revise la planificación anualmente mínimamente. Otro de los elementos es la cuestión psicológica. Somos muy reacios a aceptar los cambios. La planificación entonces a veces se encuentra, sobre todo cuando tiene que ver con los cambios, con las modificaciones dentro de la organización, se encuentra con limitaciones, ¿sí? Con serias limitaciones. Lo otro es la existencia de insuficiente información. Esta poca información que a veces desde las cabezas se decide transmitir a los trabajadores o a quienes tienen que ejecutar las tareas es bastante complicado de manejar.
Por eso es necesario que se contraten expertos. Y en la actualidad existen profesiones como la mía, que es la de los comunicadores, que sabemos cómo manejar o cómo administrar la información que se va vinculando. Sí es cierto que no podemos decirle todo a todos en todo momento, pero sí es necesario que las personas tengan la información suficiente como para poder saber cómo reaccionar o responder frente a lo que va surgiendo, y también saber si están cumpliendo o no con las metas deseadas, porque muchas veces no se le informa a la gente que está haciendo las cosas bien y se desorientan. Como no hay una retroalimentación, empiezan a operar de otra manera y entonces se distancian de la planificación o del objetivo inicial, que lo estaban haciendo bastante bien. Otro elemento, y este es uno de los más frecuentes, es la falta de habilidad para la utilización de los métodos de planificación. A veces se planifica bastante ad hoc, a ojo, como me parece, y no tengo en cuenta diversos elementos que van a ser necesarios para que la planificación se concrete. ¿Eso cómo se resuelve? Primero, estudiando. Segundo, observando a ver qué es lo que hay para ver si me sirve, si lo puedo aplicar, si lo tengo que adaptar. Siempre hay que adaptar lo que existe, porque cada organización es única. Y además con mucho ejercicio y recurriendo a quienes sepan de llevar adelante una planificación. Porque una cosa es lo que yo escribí en un papel, en un librito que va a quedar hermoso, generalmente está muy bien estéticamente, pero después eso hay que llevarlo a la práctica. Y en la práctica me voy a encontrar con los obreros que encontró Mayo. Estos que le decían a la empresa, sí, yo puedo fabricar 10 y nada más que 10. Y cuando Mayo los va a ver, te fabricaban 13, 15 si querían. ¿Sí? Y después la planificación tiene otro elemento. El proceso de planificación es en general un periodo de tranquilidad, de pasividad, de falta de movimiento. Y ese periodo es un gasto que tiene la empresa para después tener una recompensa a futuro. Pero no siempre las organizaciones están en condiciones de frenar o de destinar dinero al desarrollo de la planificación y no tener que echar mano a ese dinero para poder seguir funcionando. Entonces, a veces las planificaciones o el proceso de planificación se acelera, no se respeta y después sale lo que sale. Y así también después son las consecuencias, porque no pude prever qué es lo que iba a pasar, se me olvidó de pedir algún recurso, no pude prever la necesidad de algún puesto laboral, de la contratación de algún personal específico. Eso no lo tuve en cuenta porque aceleré los procesos de análisis o de desarrollo de la planificación. ¿Hasta ahí vamos, Diana? Bueno, entonces como para ir cerrando un poco esto, porque después los otros son los tipos de planificación. Básicamente la planificación tiene esta cuestión, está mirando al futuro. Nos dice, bueno, si tenemos que, a ver, en la actualidad, tenemos que lograr aplanar la curva, la bendita curva de la propagación del coronavirus. Entonces, el futuro está allá adelante. El futuro es, superamos esa bendita curva que arrancamos hace un mes, nos dijeron que iba a ser en mayo, hoy veía que era en junio, porque hemos logrado frenar lo que se preveía que íbamos a tener a estos días. No se está dando, pero sí saben que todavía la propagación existe. De hecho, bueno, hoy hay ciudades aquí en la región que incluso han limitado el ingreso y egreso a sus ejidos, ¿sí? Han directamente cerrado con montículos de tierra algunas calles para controlar todavía más la circulación entre las personas. Y por otro lado, también lo que nos hace esta planificación, ¿no?, de indicarnos las acciones en función del futuro deseado, es establecer elementos de causalidad. Causalidad. ¿Qué significa esta idea de la causalidad? Es decir, yo establezco una causa entre el personal y lo que hace el personal dentro de la organización para lograr el objetivo. Entonces,
todo esto siempre va a estar en el terreno de lo hipotético. Después hay que llevarlo al ejercicio. Pero la planificación básicamente lo que me permite a mí es poder llevar, y retomo a un amigo de ustedes, adelante una administración decente. ¿Sí? Recuerden ustedes que Fayol establecía que el administrador debe prever. Bueno, ¿dónde está la planificación? En la instancia de la previsión. Bueno, ¿qué otra cosa, qué otra duda está dando vuelta por ahí? Mira, un ejemplo de organización con línea de staff es hoy el Estado. El Estado, ustedes ingresen a cualquier página oficial y van a encontrar, porque también tengan presente que el Estado es una organización, el organigrama que indica que tienen el intendente, el secretario, bueno, los subsecretarios, los directores, etcétera. Pero hoy, por ejemplo, están trabajando, esas organizaciones tienen cuerpos específicos que los asesoran. Entonces ahí dentro van a encontrar, por ejemplo, el cuerpo de abogados o el departamento legal, que son lo que les dicen al Estado, bueno, ustedes pueden tomar estas medidas, no pueden tomar estas otras, está dentro de este marco poder tomar esto, otro. También hoy encontramos como parte del funcionamiento del Estado los comités de crisis, ¿sí? Que en realidad son un cuerpo de staff, un cuerpo de asesoramiento que le termina diciendo al Estado cuáles son las medidas en función de lo que se va conociendo y entendiendo del COVID-19, cuáles son las medidas que tienen que ir haciendo. Por eso también es que a veces uno dice, pero ¿por qué están tomando esto? Porque no es que al intendente o al gobernador o la gobernadora se le ocurrió. Hoy, en este momento, el Estado está funcionando como una organización de línea de staff. Siempre lo hace. Siempre tiene el cuerpo médico, siempre tiene el cuerpo legal, tiene incluso el cuerpo de trabajadores a través de los sindicatos con los cuales se reúne. Sí, pero la realidad es esta. O sea, hoy es más claro poder ver ese funcionamiento de línea de staff. Porque cuando uno agarra los diarios o escucha la radio, ve los noticieros, te están diciendo el comité de crisis, sí, y en función de, se reunió el comité de crisis y atrás sale una medida del gobierno. Y ahí tenés muy claro cómo funciona la organización de línea y staff. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Está Diana? Ok. ¿Que vaya alguna preguntita más dando vuelta? Si no, bueno, vamos cerrando el encuentro. Recuerden que quedan los foros abiertos para hacer todas las preguntas que necesiten. Se corrió la fecha de examen, se corre una semana, va a ser el 6 de mayo. De todos modos, el 6 de mayo vamos a tener esta instancia de aclaración de dudas. Ármense si no han logrado para la semana que viene armar todo el listadito de preguntas para ir liberando ya y ir afirmando conocimientos. Si no lo han hecho,
El 6 vamos a tener esta instancia, así después ya quedan liberados para poder hacer el trabajo que se les solicite para el examen, ¿sí? ¿Alguien habilitó ahí el micrófono? ¿Alguien me quiere decir algo? No, me volví a conectar y estaba el micrófono abierto. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta más, me la hacen ahora, los escucho. Y si no, seguimos el contacto a través de la plataforma, como ustedes digan. Bueno, entonces me despido. Cuídense mucho. Hagan todas las preguntas que tengan que hacer. Esta clase obviamente yo la estoy grabando, así que después se las voy a subir mañana más tardar, el viernes, como para que la puedan repasar. Usen los videos, ¿sí? Otra cosa, ustedes, algunos de ustedes y gente de otro grupo me había planteado que no se manejaban muy bien con el tema de la plataforma, así que en lo que son los foros de novedades, yo les hice un foro, un videito medio largo, pero donde se muestra cómo se usa casi toda la plataforma para que la puedan usar. Así que si todavía están perdidos con eso, usen ese videito que les va a ayudar un montón a no tocar lo que no les va a ayudar. Y por favor, a los que se les borró la participación en el foro, escríbanme o aprovechen ahora que están conectados, mándenme por privado quiénes son, así los rastreo y les informo qué es lo que pasó. ¿Sí? Que estén muy bien, nos vemos pronto.